noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía. Hoy es viernes 8 de mayo, estamos en vísperas del Día de las Madres, que se va a celebrar este domingo. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Estados Unidos lleva ya más de 77.000 muertos por coronavirus. Hoy han muerto en este gran país 1.654 personas por coronavirus, bastante menos que ayer. Ayer fueron casi 2.000, hoy 1.654. Es una buena noticia dentro de tantas malas. En el Perú hoy han muerto 114 personas por coronavirus. Bueno, quisiera comenzar hoy con una buena noticia. Un magnate panameño, un empresario de la construcción panameño, Herman Bern, de 73 años, estuvo 2 meses en cuidados intensivos. Estuvo 30 días asistido con un ventilador mecánico. Estuvo 3 semanas en coma y ha vuelto a la vida. Y está, por supuesto, agradecido y jubiloso porque todos lo daban por muerto. Y tiene 73 años y todavía respira, o sea que hay esperanzas todavía. El empresario panameño de la construcción, Herman Bern, se recuperó de COVID-19 tras pasar casi 2 meses en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Pasó 58 días en terapia intensiva y más de 30 con ventilación mecánica. Yo creo que estuve cerca de estar en esta estadística de muertos, pero aquí los doctores no sé qué han hecho, pero estoy vivo. Le mando un abrazo al señor Bern y le deseo 30 años más de vida feliz. Bueno, la señora Tara Reid, que hace 27 años trabajaba como asistenta del entonces senador Joe Biden, Biden es ahora el candidato presidencial de los demócratas, sigue afirmando que Biden, en el año 93, cuando ella era su asistenta, ha dado una entrevista y le ha exigido, o le ha pedido, o le ha sugerido a Biden que se retire de la carrera presidencial. Es harto improbable que Biden le haga caso, desde luego. Tara Reid, the woman who accuses Joe Biden of has urged him to quit the race for the White House. That came in a Thursday interview with former NBC and Fox News journalist Megyn Kelly. You and I were there, Joe Biden. Please step forward and be held accountable. You should not be running on character for the President of the United States. You want him to withdraw? I wish he would. But he won't, but I wish he would. That's how I feel emotionally. Reid worked as a Biden staff assistant beginning in 1992 and says in 1993 he forced her up against a wall and put his hands under her skirt. The interview came 6 days after Biden, the presumptive Democratic presidential nominee, denied the accusation publicly for the first time that, quote, I'm saying unequivocally it never ever happened. Sí, Biden lo niega todo. Ella afirma enfáticamente que fue indebidamente por el entonces senador y lo reta a someterse ambos a un examen de polígrafo. Reid is one of 8 women who came forward last year to say Biden had hugged, kissed, or touched them in ways that made them feel uncomfortable. However, only Reid has accused him of a podcast in March. Do you want an apology? I think it's a little late. I'm not a criminal. Joe Biden should take the polygraph. What kind of precedent does that set for survivors of violence? Does that mean we're presumed guilty and we all have to take polygraphs? So I will take one if Joe Biden takes one. But I'm not a criminal. Ahora, si Biden hizo lo que ella le espeta o le adjudica o le atribuye, si Biden en un pasillo del Congreso la tocó de una manera abusiva e indebida, ¿esto convierte a Biden en un criminal? No lo tengo tan claro. ¿Esto descalifica política y moralmente a Biden para aspirar a la presidencia? No lo tengo tan claro. Desde luego hubiera sido mucho mejor que la señora, que entonces era una jovencita, acusara en aquel momento a Biden y no 27 años después, cuando éste acaba de asegurar la nominación presidencial demócrata. Entre tanto, hoy el presidente Trump ha vuelto a afirmar que él cree que el coronavirus va a desaparecer pronto, mucho antes de que encuentren la vacuna. Es, por supuesto, un acto de fe y no un acto racional el que inspira las palabras optimistas del presidente.
throwing anti-vaccine? Well, I feel about vaccines like I feel about tests. This is going to go away without a vaccine. It's going to go away, and we're not going to see it again, hopefully, after a period of time. You may have some flare-ups, and I guess, I would expect that. Sometime in the fall, you'll have flare-ups, maybe. Maybe not, but according to what a lot of people say, you probably will. We'll be able to put them out. You may have some flare-ups next year, but eventually it's going to be gone. It's going to be gone. Pero los científicos discrepan del presidente. Ellos dicen que el coronavirus no se va a ir, ni antes de la vacuna, ni durante, ni después. El coronavirus se va a quedar incluso cuando se descubra la vacuna. No todo el mundo se va a querer vacunar, o no todo el mundo se va a poder vacunar. O sea que más vale que nos vayamos acostumbrando al coronavirus, ¿no? Preguntado Trump sobre por qué no usó una mascarilla cuando estuvo con los veteranos de guerra, esto contestó. Consider wearing a mask when you were with them, given their... No, because I was very far away. I appreciate the question. I was very far away from them, as you know. I would have loved to have got up and hugged them because they're great. I had a conversation with everyone, but we were very far away. You saw. Plus, the wind was blowing so hard in such a direction that if the plague ever reached them, I'd be very surprised. It could have reached me too. You didn't worry about me. You only worried about them, and that's okay. Because I think they're so pure, it will never happen, all right? They've lived a great life. Por lo visto al presidente le disgusta usar una mascarilla en público, ¿no? Tal vez siente que la mascarilla lo rebaja o lo humaniza, que la mascarilla recuerda que es mortal, que se puede enfermar, que la mascarilla está reñida con su ego imperial. Hoy le han vuelto a preguntar si uno o hasta dos asistentes de la Casa Blanca tienen confirmado el coronavirus y respondió esto. Coronavirus da un nuevo susto a Donald Trump. Uno de los asistentes personales del presidente estadounidense ha dado positivo. Trump y su vicepresidente han dado negativo y mantienen una buena salud. Tras este nuevo sobresalto, Trump ha ordenado test diarios en la Casa Blanca. La administración Trump ha archivado una guía creada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con consejos sobre el desconfinamiento para las autoridades locales. Sobre el informe de pautas de los CDC, todo lo que les diré es que no podemos ser demasiado normativos sobre un área en particular, el cuidado de niños, guarderías, restaurantes y bares, lugares de culto, y hay una razón, los gobernadores quieren estar a cargo de abrir diferentes partes de sus estados y diferentes partes de su economía. Bueno, la ciudad de Los Ángeles, que tanto le gusta a mi mujer, se dispone a reabrir las tiendas de flores, de juguetes, de ropa y de autos. No tenemos certeza y hay evidencia significativa de que esto vino del laboratorio. Esas declaraciones pueden ser ambas verdaderas. Hemos hecho ambas. Los funcionarios de la administración las han hecho. Todas son verdad. El cruce de... Paulina, lentamente empieza a reabrirse la economía en el estado de California. A partir de hoy, el gobernador Newsom dio luz verde para que establecimientos como floristerías, tiendas de ropa, jugueterías, tiendas de artículos deportivos, concesionarios de autos y algunos lugares de recreo al aire libre, pues pudieran abrir y empezar a trabajar, aunque con restricciones. Las personas podrán hacer sus compras, pero para que los dueños o los comerciantes del establecimiento salgan y les entreguen sus órdenes en sus vehículos, o puede ser con restricciones de cuántas personas pueden entrar al establecimiento, limitando la cantidad de personas dentro del establecimiento. Bueno, como en la ciudad de Nueva York, donde hay ya miles de fallecidos por coronavirus, solo el estado de Nueva York, para que tengan una idea, tiene más muertos por coronavirus que España o que Francia. La policía se ha puesto muy severa con aquellas personas que no guardan la debida distancia y, cumpliendo órdenes del alcalde de Blasio, reduce usando la fuerza a las personas desobedientes, pero esto crea, por supuesto, malestar, desazón y refriegas y forcejeos. Bueno, no hay que exagerar con el uso de la fuerza, ¿no? Me parece que la policía no debería aporrear a las personas que son refractarias a guardar la debida distancia. En Wisconsin, mucha gente exige que se les respete el derecho a trabajar. On the streets of Wisconsin's capital city, normally bustling with university students and lawmakers, COVID-19 has brought an uncommon silence. But not everyone is content to stay at home. In late April, protesters converged on Madison to call for an end to the lockdown. We should be allowed to go to work because there's many people who aren't able to provide for their families right now.
yes, they recently got $1,200, but that's only going to go so far. Democratic Governor Tony Evers says he worries that loosening the stay-at-home policy could lead to a resurgence of the virus. And there are many who agree with him. Hoy por la mañana el presidente Trump, hablando con un programa periodístico de la cadena Fox, que es por supuesto muy complaciente con él o muy favorable a él, dijo que no tenía la menor idea sobre esta extraña incursión marítima de un grupito de aventureros en las costas de Venezuela y que si él hubiera autorizado una operación militar para liberar a Venezuela, habría sido una invasión militar en toda la línea. Nothing to do with it. Ainsley, if I wanted to go into Venezuela, I wouldn't make a secret about it. I'd go in and they would do nothing about it. Yeah, They you'd would probably roll send over. more people, right? I wouldn't send a small little group. No. It would be called an army. Will you go and get them? An army. Well, I don't know too much about it. This was a rogue group that went in there. A lot of Venezuelans. I think people from other countries also. It was a group of people that went in. I saw their pictures on a beach. It wasn't led by General George Washington, obviously. This was not a good attack. I think they were caught before they ever hit land. But I know nothing about it. I'd say this, the government has nothing to do with it at all. And, I have to find out what happened. But we don't need, if we ever did anything with Venezuela, it wouldn't be that way. It would be slightly different. It would be called an invasion. Obviamente. Me alegro mucho de que el presidente diga estas cosas. Mis fuentes me confirman que el presidente y su gobierno no estaban en modo alguno detrás de esta aventura chapucera, atropellada de un grupito de pistoleros marginales. Bueno, la televisión chilena afirma que la justicia venezolana, pero tal cosa no existe, o sea, el sicariato judicial venezolano, pide la extradición de JJ Rendón, el consultor político venezolano, y del mercenario profesional de la guerra, el dueño de Silver Corp, Jordan Godreau. Ha dicho Tarek William Saab que se solicitaron 22 órdenes de aprehensión contra otros ciudadanos que estarían implicados en este movimiento, además de pedir la extradición del asesor político JJ Rendón, venezolano, del diputado Sergio Vergara y del estadounidense Jordan Godreau, quien sería el dueño de la empresa Silver Group, a la que supuestamente se habría contratado para que realizara esta operación militar. Bueno, una de las visitadoras o de las etairas de la dictadura venezolana, de ese gigantesco puticlub, el fiscal Saab, sostiene que el profesional de la guerra, Jordan Godreau, seguirá atacando a Venezuela en los próximos días. Uno de los principales responsables de nacionalidad estadounidense, Jordan Godreau, ha dicho en una entrevista que la misión en Caracas fracasó, pero vamos a comenzar a atacar objetivos tácticos. Cito nuevamente, la misión en Caracas fracasó, pero vamos a comenzar a atacar objetivos tácticos. Esta es la estrategia. Hoy se ha divulgado que hubo una conversación telefónica entre, aparentemente, yo no puedo dar fe de que estas voces que vamos a oír correspondan exactamente a quienes se les atribuye, ¿no? Una conversación entre el mercenario Jordan Godreau de la compañía de profesionales de la guerra Silver Corp, el diputado venezolano Vergara, Sergio Vergara, y el presidente constitucional Guaidó, Juan Guaidó, que cuando hablaba con ellos estaba aparentemente en Caracas. Los otros dos, Godreau y Vergara, estaban aquí en la Florida. Y la conversación, si ocurrió, si no es trucada, comenzaba así. Hi, Mr. President. Nice to meet you. Thank you for the effort, for the time, and all the effort for our cause. My pleasure. Yeah. Luego, el diputado venezolano Vergara le dice, saltando del español al inglés, al presidente Guaidó, si esa voz es la de Guaidó, que ya están los papeles listos para ser firmados. Aparentemente el contrato global con Silver Corp era por más de $200 millones. Yeah, as we speak before, we have several meetings during these past weeks, and I think we're ready to sign. You have the
contract in your hands. Yeah. And the thing that we have to do is sign. He wants to see while you're doing it. We said before that we were having these documents by scanning, so we can print it here and send it back. Okay. Luego, una voz que sería la del mercenario Godreau le pregunta a la voz que sería de Guaidó si está todo bien, si hay preguntas o preocupaciones, y Guaidó dice: estoy muy preocupado, sí es Guaidó, pero siento que estamos haciendo lo correcto. Are there any questions, Mr. President, concerns? I know. You can do the sign. Okay, he signed it every page, like I said, just in the front. No sabemos si en efecto son Vergara, Godreau y Guaidó, no sabemos qué contratos si acaso firmaron. Sí parece la voz de Guaidó. Guaidó siempre dijo todas las opciones están sobre la mesa, incluso bajo la mesa. Nunca descartó el uso de la fuerza. No sería para nada reprobable que hubiera pensado en contratar profesionales de la guerra. El problema es que aparentemente se equivocaron en confiar en este profesional de la guerra y en sus aventureros subordinados porque no estaban a la altura de las circunstancias. Al final, Guaidó, si es él, les dice a ambos: vamos a trabajar. Okay. ¿Quién me envía eso? Ok. Excelente. Gracias entonces. Ok, sir. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa y enseguida voy a seguir compartiendo con ustedes algunos testimonios gráficos muy reveladores de cómo se preparó en campamentos colombianos esta extraña y fallida incursión marítima de un grupo de aventureros libertarios a Venezuela. Con eso regresamos después de la pausa. Pero antes les recuerdo, este domingo es el Día de las Madres y La Fontana desgraciadamente no puede abrir sus puertas todavía, las autoridades no lo permiten, pero La Fontana tiene todo un plan especial diseñado con mucho cariño para las madres de Miami. Presten atención, por favor. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ¿tiene la culpa Guaidó si sabía de antemano del fracaso de esta operación Gedeón, de esta fallida incursión marítima a Venezuela? Yo creo que no. Apuesto a defenderlo. Quiero decir, primero, yo no puedo criticar a Guaidó si él trató de organizar una operación armada para liberar a su país, porque esto es algo que yo mismo he venido pidiendo hace años. O sea, yo he dicho aquí hasta el cansancio que solo usando la fuerza, pero la fuerza apropiada, se podrá doblegar a una dictadura tan cruel como la venezolana, que se sostiene en el uso de la fuerza brutal. O sea que si Guaidó contempló esa posibilidad, a mí me parece plausible. El problema es que, me parece a mí, y yo no he hablado con los actores de esta conspiración, confiaron en la gente equivocada, ¿no? Yo no sé cómo llegan a este Jordan Godreau. Dicen que estuvo el 22 de febrero del año pasado en el concierto en Cúcuta por la ayuda humanitaria. Dicen que ya entonces le echaron el ojo, que luego se contactó con Cliver Alcalá, con alguna gente de la DEA. Yo creo que a la luz de los hechos, a juzgar por los resultados, aquellos que confiaron en Jordan Godreau se equivocaron. No sé si fue Guaidó, JJ Rendón, el diputado Vergara u otros. Claramente el gobierno de Estados Unidos no estaba detrás de esto, ¿no? Pero aquellos que confiaron en Godreau se equivocaron. Porque Godreau ha demostrado ser demasiado amateur o aficionado, ¿no? No dio la talla. Y entonces parece que hubo un desencuentro por el dinero. Godreau quería cobrar muchos millones más, no le pagaron y entonces para presionar
mandó un grupo de avanzada, si es que lo que me cuentan mis fuentes se ajusta a la verdad. Yo aquí estoy un poco fuera del radar. Lo cierto es que tenemos alguna información de lo que ocurría en los campamentos de estos muchachos que se adiestraban para, valerosamente, ¿no?, invadir Venezuela, tratando de asegurar un aeropuerto y eventualmente secuestrar a Maduro. En fin, yo no sé cómo es el plan en detalle, pero esta es una grabación que corresponde a un campamento, aparentemente en Colombia, días previos a la fallida incursión marítima en Macuto y en Chuao. Los viejos como yo, antes Venezuela estaba aquí y Colombia estaba aquí. ¿Sí? Ellos nos veían a nosotros como una potencia y como lo mejor de este mundo. Este régimen, esta situación del país, nos llevó de esta diferencia a esta diferencia. ¿Sí? Y somos nosotros, cada uno de nosotros, los integrantes de cada equipo, de crear una nueva historia y ser parte de la historia de Venezuela. Bueno, no sé bien quién es el que hablaba, pero por supuesto estoy con él, lo acompaño, lo apoyo en sus sueños, en su coraje, en su determinación de hacer una contribución personal para salvar a su país. Este es otro muchacho al que veo también con pareja simpatía, que alude a los héroes, a los antepasados egregios, a la sangre noble que irriga sus venas y llama a la acción a los valerosos combatientes. Aquí corre sangre de Bolívar, de Sucre, de Miranda. Esos hombres que en algún momento fueron a otro país a buscar fuerza para devolverse a liberar a Venezuela. Espero que esta segunda campaña admirable triunfe y tenemos que meternos en la mente. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Bueno, ojalá que no desmayen. Ha sido, por supuesto, un tropiezo. Ha sido una batalla perdida, pero la guerra larga no se ha perdido todavía. El maléfico sirviente de la dictadura venezolana, Jorge Rodríguez, muestra un contrato que él adjudica a Guaidó y a JJ Rendón y a Jordan Godró, y dice que ese contrato afirma que los invasores o los combatientes tenían como misión específica eliminar a Maduro y a Cabello. También debe ser neutralizado Nicolás Maduro, sus aliados claves, cualquier apoyo armado a Nicolás Maduro serán nombrados como fuerza hostil declarada y eliminados. En el contrato está. Será eliminado Diosdado Cabello, sus aliados cercanos, y será denominado como una fuerza hostil declarada y eliminada. Godró, por orden de Guaidó, tiene autoridad para aprobar cualquier ataque y reactivar el fuego. ¿Y qué puede eliminar Godró? ¿A qué puede atacar? Puede atacar elementos no militares de comando y control del antiguo régimen y edificios asociados. Yo no sé si el contrato es real, pero si es real me parece perfectamente razonable. Lástima que no haya una cláusula adicional que incluya a este mequetrefe, al gallinazo sin plumas de Jorge Rodríguez. Bueno, el nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela, que de momento está en Bogotá y sospecho que se va a quedar ahí un tiempo largo, don James Story, que a mí me cae tan bien, dice que, por favor, es una ridiculez, es un adefesio decir que Estados Unidos apoyó esta fallida incursión marítima en dos lanchitas ridículas y que esto se asemeja a Bahía de Cochinos, pero aún peor, o sea, unos valerosos combatientes, soñadores, libertarios, que son arrojados a su suerte y abandonados malamente. Lo que el régimen quiere es un teatro de Bahía de Cochinillos, y lo que fue Bahía de Paja. Este Bahía de Paja no tiene nada que ver con la verdad. El presidente interino Juan Guaidó y el gobierno interino tampoco tienen nada que ver con este. La verdad es que el régimen está haciendo algunas o pegando algunas informaciones tratando de mostrar que este fue algún tipo de ataque de Colombia a los Estados Unidos. Déjeme repetir lo que dijo el secretario Pompeo. Si estuviéramos nosotros involucrados en alguna cosa así, el resultado sería bien diferente. Bien diferente, por supuesto, ¿no? Ahora es curioso y es llamativo que este señor, que es embajador de Estados Unidos en Venezuela, describa este mamarracho de operación, esta incursión de unos aventureros despistados,
no como bahía de cochinos, sino, dijo él, y cito textualmente, como bahía de paja, o sea, pura paja, ¿no? Puro humo, ¿no? Una cosa gaseosa, etérea, intangible, una cosa mal hecha y peor ejecutada, ¿no? De nuevo, el error no fue pensar hay que usar la fuerza para liberar a Venezuela. El error fue pensar hay que confiar en Godró y en su gente. Este fue el error, ¿no? ¿A quién se le ocurrió? No sé, pero creo que fue un error. Encuesta en las calles de Caracas, pero por supuesto la encuesta es teledirigida porque la hace la televisión amordazada venezolana, de modo que la gente supongo que tiene que acudir a sus reservas histriónicas para mostrar solidaridad y lealtad al dictador. Que él venía era a ubicarse en cualquier aeropuerto para secuestrar al presidente de la República electo por el pueblo venezolano, a secuestrarlo y llevarlo para los Estados Unidos y allá quizás aniquilarlo. Habla también una señora muy encrespada. Yo opino que Venezuela no es Panamá, como le hicieron a Noriega. En Venezuela estamos en conocimiento pleno y real de qué es lo que quiere Estados Unidos de nosotros. No quiere pueblo, quiere petróleo, quiere coltán, quiere oro, quiere diamantes. Eso es, y como él se porta como un niño caprichoso, cree que nosotros vamos a ceder a darle juguetitos a él. Pero aquí no, aquí lo estamos esperando, que venga. No seremos un pueblo lleno de muchas armas, pero aunque sea con un corta uñas lo pellizco. Es una buena actriz la señora. Bueno, entre tanto, y esto es difícil de comprender, centenares de venezolanos llevan más de 8 días andando desde Perú de regreso a Venezuela. ¿Tan mal les iba en Perú? Hacia Venezuela. ¿Cuántos días llevan caminando ya? 8 días caminando. La situación está un poco pésima y dándole para adelante, por favor de Dios. ¿Cuántas personas van viajando en su grupo? En el grupo vamos 13 personas. ¿Con destino? Una niña de 4 años. Uy, ¿y su objetivo es llegar hasta Venezuela? Hasta Venezuela, por favor, con la voluntad de Dios, que nos ayuden, que nos manden un aventón hasta la ciudad de Tumbes para que podamos llegar con más rapidez. Bueno, vamos a la publicidad y regresamos enseguida con el coronavirus en el Perú. Perú ha superado hoy viernes los 61.000 casos confirmados y el número de fallecidos supera los 1.700. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Perú, coronavirus. Bueno, el presidente peruano hoy ha anunciado que va a extender la cuarentena 2 semanas más. La cuarentena en el Perú es muy severa, ¿eh? Comenzó a mediados de marzo y estamos mayo 8, o sea que en una semana habrán sido ya 2 meses en los que los peruanos se han visto casi bajo arresto domiciliario, ¿no? Ahora el presidente peruano dice que el toque de queda no va a comenzar a las 6 de la tarde, sino a las 8 de la noche. Pero no se entiende bien por qué el presidente está tan satisfecho con los números, con los resultados. Él sostiene que las medidas autoritarias que decretó hace casi 2 meses, un domingo 15 de marzo, han dado buenos resultados, porque han frenado el contagio, la reproducción del virus, la acelerada expansión de la enfermedad. Esto parece discutible, ¿no? Perú, con más de 61.000 casos confirmados, los científicos siempre dicen que para tener una idea cabal del universo completo de contagiados, la cifra hay que multiplicarla por 5 o por 10 en cualquier país, O sea que si son 61.000 los casos confirmados de coronavirus en el Perú, los reales puede que sean 300.000 a 600.000. Entonces, que el presidente diga, estamos bien, todo ha salido razonablemente bien, a mí me sorprende. El Perú está en el puesto 13 de todos los países del mundo con más casos de coronavirus y está solo debajo de Brasil en América Latina. Está muy lejos ya de Ecuador con 30.000, de Chile con 25.000. No digamos de Colombia. Colombia tiene más población que Perú. Tiene 10.000 casos de coronavirus. Perú tiene 61.000. No digamos Argentina, otro país más poblado que el Perú, que tiene 5.600 casos confirmados de coronavirus contra 61.000 de Perú.
Luego hablaremos de las fatalidades, pero me sigue dejando un poco perplejo, desconcertado, ver al presidente peruano congratulándose por los resultados. Cuando empezó esta epidemia en el Perú, un 6 de marzo, y cuando comenzó a propagarse el contagio, que nos llevó a tomar la decisión de declarar el estado de emergencia el día 15 de marzo, vimos de que la tasa de contagio era muy alta, o sea, venía muy veloz el contagio. Si no tomábamos decisiones fuertes, drásticas en ese momento, iba a ser imposible de atender los miles y miles de infectados y que iban a generar miles y miles de muertos. Bueno, él compara el escenario real con un escenario dantesco, apocalíptico, que se imagina, ¿no? Y que no es posible refutar porque pertenece al territorio afiebrado de su imaginación, ¿no? Luego dice que se ha detenido la velocidad del avance del coronavirus. Tomamos la decisión y ahora hemos evaluado y podemos decir de que los resultados hasta el momento han logrado bajar el nivel de contagio que al inicio de la cuarentena era de una magnitud de 3 a una magnitud alrededor de 1 ahora. Yo pienso que el presidente ha tomado, sí, medidas fuertes, medidas drásticas, como dijo él, medidas autoritarias, pero no siempre las medidas fuertes y drásticas son las más inteligentes o las más convenientes. Quiero decir, hoy en el Washington Post presenta una lista de los países más exitosos en combatir el coronavirus. Recuérdese que a la madre naturaleza no se le puede ganar nunca una guerra y que cuando ella nos declara la guerra, lo mejor es adaptarse a ella, ¿no? A ver, ¿qué dice el Washington Post? Nueva Zelanda, solo 21 muertos y ya no hay coronavirus. Australia, 97, ya está, lo derrotaron. Corea del Sur, 256 fatalidades. Taiwán, Hong Kong, Alemania, bueno, Alemania sí tiene 7.500, pero son muchas menos muertes que Gran Bretaña, Italia, España y Francia, ¿no? República Checa, 273 muertos, Grecia, 150 muertos. Todos esos países, según el Washington Post, habrían, subrayo el condicional, derrotado al coronavirus. Todos ellos tienen mucho menos muertos que Perú, ¿no? O sea que el optimismo del presidente Vizcarra parece más propaganda o relaciones públicas que un análisis racional de los hechos, que una lectura desapasionada de la realidad. En la realidad, las medidas autoritarias en el Perú no han dejado buenos resultados y yo me atrevería a decir, como dijeron Goetz y Segura y de la Torre, que en muchos casos han dejado resultados contraproducentes, o sea que han sido un despropósito. Porque al permitirle a la población salir pocos días y pocas horas, esto ha generado aglomeraciones. Y yo me temo, ojalá esté equivocado, que lo peor está por venir, porque Vizcarra no va a poder seguir extendiendo indefinidamente el encierro, la cuarentena, el arresto domiciliario, ya lo empujó hasta mayo 24, para entonces habrán sido más de 2 meses y una semana, y entonces ya esto me parece que va a ser demasiado, ¿no? Llegan ventiladores, 31 ventiladores mecánicos al Perú. 31 ventiladores mecánicos llegaron provenientes de China tras el esfuerzo del gobierno y el apoyo de trabajadores de la aerolínea LATAM. Los ventiladores servirán para salvar la vida de pacientes con coronavirus que se mantienen en las diferentes unidades de cuidados intensivos o cuyo estado es de gravedad. Fueron adquiridos al inicio del estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. Este importante equipo de trabajo pudo hacer posible que la carga de más de 1 tonelada de peso pudiera llegar intacta, pasar por aduana y posteriormente ser entregada al Ministerio de Salud. Otro dato que a mí me ha preocupado mirando las estadísticas del Perú es que de ayer a hoy han muerto 114 personas por coronavirus, la cifra más alta desde que toda esta pesadilla comenzó. O sea que las fatalidades tienden a crecer, no a declinar. Solo en 2 días hemos superado la barrera de los 100 y hoy con 114 es el récord. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos el récord fue en abril 14, no mayo 8, abril 14, con más de 6.000 muertos en un día, ¿no? Perú tiene hoy 114 víctimas de coronavirus de ayer a hoy. Declara el ministro del Interior peruano, dice esto, por supuesto, no ha terminado todavía. Las disposiciones son claras y están expresadas. Es la multa, la conducción a la comisaría en caso se haya alguna situación de violencia o resistencia a la autoridad
Y lo importante aquí es que la gente concientice que esto no termina aún, que el virus todavía se encuentra latente y la única forma en la que nosotros lo vamos a poder disminuir o controlar es quedándonos en casa. Este es un llamado que se hace todos los días por parte de las autoridades a la población y hay gente que todavía no lo entiende y actúa irresponsablemente. No, sí lo entiende. Y no necesariamente gente irresponsable, autodestructiva o suicida. Lo entiende, pero no puede quedarse en casa. Quedarse en casa, señor ministro, es un privilegio, es un lujo. Los ricos pueden quedarse en casa, disponen de ahorros, pueden aguantar 3, 6 meses, un año. La gente muy pobre no puede. No es que no quiera, es que no puede. De manera que acusarla como usted la acusa de delitos de salud pública es un disparate, es un sinsentido. Estamos nosotros todos los días en las calles haciéndole ver a las personas, apelando a su conciencia, pero sobre todo de seguridad, porque esas personas al salir a la calle están cometiendo muchas veces un delito contra la salud pública, porque hay gente que puede saber que son portadoras del virus y sin embargo salen a hacer sus gestiones, salen a hacer sus diferentes trámites y están poniendo en peligro a la población. Yo veo por parte de él y de las autoridades del gobierno peruano una incomprensión, una estulticia o una insensibilidad para entender las motivaciones de la gente desesperadamente pobre que tiene frente a sí una disyuntiva satánica, ¿no? Un dilema moral irresoluble. Por un lado, quedarse en casa y, en teoría, evitar el contagio del virus, y por otro lado, salir de casa para ganar el pan del día. O sea, no se le puede pedir a la gente que se quede en casa pasando literalmente hambre. No sé si eso configura un delito, pero moralmente es una indecencia decirle a la gente más pobre, a la gente misérrima, usted no puede salir a trabajar, usted no puede comer. Es decir, que el miedo al coronavirus tiene que ser más fuerte al miedo a la hambruna. Yo ese razonamiento no lo puedo comprender. En los países ricos a la gente se le dice, usted se queda en casa, señor, señora, señorita. Y el Estado asume el 70, el 80, el 90% de su salario. Además hay beneficios de desempleo. Entonces usted le puede decir a la gente pobre no salga de casa porque yo le mando un cheque semana a semana. Pero en un país como el Perú, un país pobre, donde la mitad de la gente trabaja en el sector informal, donde no hay seguro de cesantía, beneficio de desempleo, donde el Estado no paga lo que la gente gana, ¿cómo se le puede exigir a la gente? ¿Cómo se la puede conminar a quedarse en casa pasando hambre? Digamos, sometiéndose a la incuria, a la humillación de ver a la familia de uno, a los niños sin comer. Lógicamente esa gente le pierde el miedo al virus y sale a trabajar, señor ministro. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida con más apuntes y fragmentos sobre el coronavirus en el Perú. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Seguimos con el coronavirus en el Perú. El ministro de Defensa habla al respecto. En principio, en este momento, el nivel de contagio está creciendo. Tenemos una gran cantidad de fallecidos como consecuencia de este incremento de los infectados. También hay una gran cantidad de la población que aún no ha adquirido los hábitos para convivir con este virus. Hay gente responsable que todavía sigue saliendo. O sea, hay una serie de factores que se tienen que afianzar tanto en la población como en las medidas de control. ¿Y por qué él sí puede salir y nadie le dice irresponsable? Y el otro, el ministro del Interior, también sale y nadie le dice irresponsable. Ellos salen responsablemente porque se ponen la mascarilla. Si ellos pueden salir con la mascarilla, ¿por qué la otra gente, o sea, los ciudadanos de a pie, no pueden hacer lo mismo? Salir no constituye en sí mismo una irresponsabilidad, señor ministro. Ahora bien, la gente que tiene que salir, que está obligada a salir, que no puede darse el lujo de quedarse en casa, necesita primero que usted la comprenda y segundo que usted la ayude. Usted, ministro de Defensa, ¿no? Bueno, defienda a la gente pobre. No se ensañe con ella. No la insulte o rebaje o humille o menoscabe. Ayúdela. ¿Cómo? Bueno, regale mascarillas tan buenas como la que se puso para hablar.
El día de ayer lo que ha pasado es un caso aislado. Al parecer, un oficial de nuestra policía no había recibido las disposiciones pertinentes de sus superiores. Eso ya ha sido corregido, pero estamos trabajando conjuntamente con el ministro del Interior y los mandos, tanto policiales como militares, están planeando los operativos a nivel nacional y están trabajando conjuntamente para que no sucedan estos impases. A mí me alucina que las autoridades digan la gente es irresponsable cuando sale a la calle, pero ellas, las autoridades, sí salen. Y si uno les pregunta, ¿y usted por qué salió? Seguramente dirían, con razón, porque tengo que salir para cumplir mi trabajo. No puedo cumplir mi trabajo si me quedo en mi casa. Ah, ok, o sea que usted para trabajar tiene que salir de su casa. Sí. ¿Y qué hace? Bueno, me pongo la mascarilla, guardo la distancia, me lavo las manos. Entonces, ¿por qué lo que usted practica no se aplica a los demás? Porque los demás podrían decir lo mismo. Bueno, yo no puedo quedarme en casa. Tengo que salir de mi casa para cumplir mi trabajo, mi faena, mi oficio, mi responsabilidad. Pero me voy a cuidar, como se está cuidando el ministro. Ah, no. Estos son los políticos, ¿no? Los políticos practican una curiosísima duplicidad moral, ¿no? Entonces, hablan de cómo debe ser la vida, pero ellos llevan una vida contradictoria a la que predican. Todos encerrados, todos en casa, pero ellos sí salen, pasean, pontifican y dan sermones. Entre tanto, la policía y los militares siguen peleando en el Perú. El incidente se ha registrado en la carretera que se encontraba bloqueada al tránsito vehicular. Uno de los policías intenta retirar las rejas, pero es increpado por un militar. Y vamos a escuchar qué fue lo que pasó. ¿Ya? Yo estoy bajo la orden de usted. Yo estoy bajo la orden de usted. ¿Ah? Usted no sabe el grado. Usted no sabe el grado. Usted es militar, no es policía. Usted no sabe el grado. Usted no tiene cortesía, ¿no? Muy bien. Dejen de grabar, comando, dejen de grabar. No es la primera vez, mi capitán, que usted tiene ese problema con nosotros. Dejen de grabar, ¿no? ¿Sí? Y yo voy a dar cuenta inmediata a mi jefe, ¿no? Das cuenta, comando. Así como agarras un borrachito y te desapareces de tu puesto, también das cuenta de eso. Se ve difícil que esta sea la estrategia correcta para ganarle al coronavirus en el Perú, ¿no es cierto? Un militar y un policía peleando en la calle para ver quién tiene más poder, quién tiene más autoridad. Entonces luego le mueven la rejita al militar y se enoja. Muy bien, ¿qué más, mi capitán? No más, comando, eso es todo. Tú sabes lo que haces. Muy bien, muy bien. Yo sé lo que va a decir. Desa la vuelta. Desa la vuelta. Capitán, ¿por qué está dirigiendo el paso? La reja la pongo yo y por aquí no pasa el coronavirus. La verdad es que se ve todo un poco, bueno, bananero, ¿no? Puro realismo mágico. Tampoco se entiende, y yo trato de ser racional, ¿no?, que a los vendedores de un mercado popular peruano se los atropelle de esta manera y se les quite su mercadería, la comida que están tratando de vender, ¿no? Estamos tratando al 100% de ordenar el comercio ambulatorio, pero vemos que hay días que se desborda, como hoy día en el mercado Loreto. Y yo lo veo desde lejos como un error, me parece un uso inapropiado y abusivo de la fuerza. Esta gente que está en la calle vendiendo su mercadería necesita desesperadamente trabajar, ganar el pan del día. Hay que ayudarla. Hay que preguntarles, ¿necesita usted una mascarilla, unos guantes, un jabón líquido con alcohol? No hay que requisarles la comida. Lógicamente esa gente se tiene que defender. Estamos buscando que la gente no haga aglomeramiento de gente, pero la gente no entiende. Usted viene en el mercado Loreto, 3 de febrero, la gente, un tumulto de gente, y no quiere entender. Fiscalización está perfectamente dándole con la policía, pero no es suficiente. No, señor. El que no entiende es usted. La gente, los que salen a trabajar, a vender su comida, ellos sí entienden. ¿Qué entienden? Entienden que si se quedan en casa se van a morir de hambre. Ellos y los suyos, sus niños. Así que ellos lo entienden muy bien. El que no lo entiende es usted, que tiene que ser menos abusivo y más racional. También cierran otro mercado en el puerto adyacente a Lima del Callao. Hace breves minutos se cerró el mercado central en el Callao, luego de que se realizaran más de 150 pruebas, de las cuales 30 resultaron positivas. 30 personas que laboraban en este importante mercado y que tenían ya, según estas pruebas, el COVID-19. En estos momentos, ¿cuál es la situación? Se ha cerrado el mercado, pero los comerciantes han salido
a la cuadra 7 de la calle Colón. Y realmente han tomado esta calle como una feria al paso, ofertando sus productos, estos productos que realmente nadie garantiza que puedan estar o no contaminados. Bueno, si nadie garantiza que esa calle sea un foco infeccioso, en efecto, nadie garantiza, ¿no es cierto? Los pobres vendedores se exponen a ese riesgo porque no tienen más remedio, no tienen otra alternativa. Entonces, permitan que los ciudadanos elijan libremente si desean correr o no el riesgo de entrar en esa calle, que es un foco infeccioso. La gente no es tonta. Alguna gente dirá, yo ahí no me meto porque me voy a contagiar, y otra gente dirá, me pongo la mascarilla y me meto. Es una decisión personal, ¿no? No se puede ir cerrando mercados populares en el Perú, demonizando a los vendedores informales y robándoles, uso deliberadamente ese verbo, sus pertenencias, su mercadería, ¿no? Eso pertenece a la jurisdicción de la propiedad privada. Ellos han pagado por eso, ¿no? O lo han obtenido a crédito, pero tienen que vender y luego pagar por esa mercadería. No puede ir la fuerza pública a decomisarla así tan alegremente. En los cementerios de Lima no descansan incinerando a los cadáveres de noche. Los empleados del crematorio del cementerio El Ángel de Lima no descansan, pues deben convertir en cenizas los cuerpos de las víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. Al lugar llegan a diario media docena de ataúdes de víctimas de COVID-19. Los muertos por la pandemia son cremados de noche, sin ceremonias fúnebres. Durante el día son incinerados los fallecidos por otras causas. El Ministerio de Salud de Perú, conocido como MINSA, dispuso que los fallecidos por COVID-19 deben ser cremados, salvo en los sitios donde no hay hornos. En ese caso son enterrados. Un congresista peruano de nombre Daniel Olivares habría sido sorprendido fumando un cigarrillo no necesariamente de tabaco. Él, al parecer, no sabía que lo estaban grabando. Mi saludo y mi solidaridad. El congresista Daniel Urresti pues estaba exponiendo y entonces allí, como todo lo están haciendo de manera virtual, se ve pues a Daniel Olivares que él coge, ¿no?, un cigarrillo e intenta prenderlo. Cuando se da cuenta que su cámara estaba prendida, inmediatamente ¿qué hace Olivares? Apaga el video. Pero esto ha generado diversas opiniones en redes sociales porque claro, hay mucha gente que incluso dice de que no era un cigarrillo normal, estos comerciales, sino que era que estaba consumiendo marihuana. Bueno, yo no sé, no estuve ahí, pero bueno, si era un porro, un cigarrillo liado de marihuana, no es para tanto, ¿no? En fin, le voy a enviar una solicitud de amistad al congresista. Bueno, un predicador de verbo inflamado en alguna calle peruana, con un megáfono, peor todavía, exige a la población prosternarse, hincarse de rodillas, quiero decir, y elevar plegarias al Altísimo para salvarse del coronavirus. De nuevo, esto es puro realismo mágico. En Lambayeque, un brigadier de la policía se puso a orar en medio de decenas de personas que formaban una cola para cobrar su bono. Dios, hermano, te dará la fuerza, gloria a Dios. Ahí dobla tus rodillas, ahí. Dios está viendo tu humillación. Dios está aquí, hermano. Dios está tocando tu corazón. Ahí cierra tus ojos. El hecho ocurrió en los exteriores de un banco de Lambayeque. Al ver las largas colas, solo le quedó rezar por la salud de cada una de las personas. El efectivo pedía enérgicamente que termine la pandemia del coronavirus, mientras sostenía con una mano su Biblia y en la otra un megáfono. Yo a ese predicador le haría un examen de coronavirus ya mismo. Bueno, el viejo conflicto entre la fe y la ciencia, ¿no? Entre la superstición y la razón. Un humilde poblador peruano cruza nadando un río, no sé escapando de qué o de quién, o no sé anhelando llegar a qué o a dónde. Nadando el río Apurímac para evitar el control policial que había en el puente San Francisco. El hombre que se dirigía desde el distrito de Aina, en la región Ayacucho, al distrito de Quimbiri, en la región Cusco, por poco y pierde la vida porque estaba siendo arrastrado por la corriente. Los testigos han señalado que el sujeto estaba aparentemente ebrio y tomó esa osada decisión de cruzar a nado el río. Pero ¿por qué tenía que escapar de la policía, no? Es decir, ¿por qué la policía persigue a la gente de esta manera al punto que el pobre hombre se arroja al río y casi muere ahogado, ¿no?
La policía tiene que estar para ayudar a la gente, bueno, a la gente decente, a la gente que se apega a las leyes, ¿no? Antes de ir a la pausa publicitaria, antes de despedirme del querido público peruano, hoy buscando noticias y buscando videos con mi equipo, encontré esta delicia. Es un baile protagonizado con un talento superior, único, por un grandísimo músico, artista, cantante y animador de televisión del Perú. Se llama Raúl Romero. Siempre pensé que Raúl tiene un talento verdaderamente extraordinario para hacer cualquier cosa. Todo lo hace con un supremo talento. Si se dedica a la comedia o si se dedica a la música, si se dedica a animar programas de televisión. Y en medio de tantas malas noticias, de tantos rostros adustos, circunspectos, de tanto luto y dolor y muerte, de tantas pérdidas sin sentido, de tanto miedo que nos invade, en medio de todo eso, Raúl se ha permitido grabar este fantástico baile doméstico que quisiera compartir con mi audiencia internacional. Este es Raúl Romero, artista peruano, bailando en tiempos de coronavirus. Dios los bendiga. Le mando un gran abrazo a Raúl Romero y mando un grandísimo abrazo a todo nuestro público peruano del canal Willax y a todas las madres peruanas. Les deseo un muy feliz día este domingo, Día de la Madre. Gran abrazo para todos ustedes. Aquí vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Pero antes de la publicidad, presten atención a Trust Lending. Nuestro amigo Leandro González de Trust Lending nos va a explicar por qué, querido Leandro, en este momento es muy oportuno pedir la hipoteca revertida. Cuéntanos por qué, por favor, adelante. España, coronavirus. Hoy se han registrado 229 muertes por esa enfermedad en España. Sigue siendo estas últimas semanas la primera causa de mortandad, de letalidad en el país. El coronavirus ha sido la primera causa de mortalidad en España durante los meses críticos de marzo y abril, cuando la pandemia causaba estragos en el país. Todavía en el día de hoy, aunque la enfermedad continúa perdiendo terreno, se han registrado 229 nuevas víctimas mortales, lo que supone un repunte respecto al dato del jueves, cuando hubo 213. Hoy, a nivel nacional, se han notificado un total de 1.095 nuevos casos, que supone un incremento del 0,49% respecto al día de ayer. Son incrementos pequeños, como estamos viendo en los últimos días. Con 229 nuevos fallecidos notificados y 85 nuevos ingresos en UCI, 762 ingresos en hospitales. Cifras, ¿no? Yo a veces presto atención también a las imágenes. Y estas imágenes son alentadoras. Los españoles salen a pasear, salen con los niños, salen a correr. La progresiva vuelta a la normalidad después de los días de confinamiento se ha empezado a notar en algunas de las principales ciudades del país. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto a partir de este viernes los parques más pequeños de los distritos y que servirán para mantener garantías de distanciamiento social, pero las zonas recreativas infantiles y las canchas deportivas permanecerán cerradas. Además, este fin de semana, Bilbao cerrará al tráfico 13 zonas para facilitar los paseos y la práctica del deporte y favorecer así el distanciamiento físico recomendado para evitar contagios de COVID-19. Qué linda ciudad, Bilbao, ¿no? La ciudad más inglesa de España, con una niebla espesa, y con gente seria, rigurosa. Bueno, las playas también se reabren en España. Deberían decirnos de qué banco es empleada la muy agraciada mujer. Asimismo, y esto es un dato menor, se recuerda a la población que las playas solo están abiertas de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Barcelona reabre sus playas para nadar y hacer deporte. Cerradas desde mediados de marzo por el confinamiento, los habitantes de la ciudad condal han podido volver a pisar la arena y a disfrutar del mar este viernes entre las 6 y las 10 de la mañana para hacer deporte. Muchos esperaban esta medida como agua de mayo. Genial, es volver a vivir
Es que claro, yo nado aquí desde hace 6 años ya. Bueno, me encanta, ¿no? Tiene más libertad, estar delante de la playa, aprovechar el sol, con seguridad. Argentina, uruguaya ella y brasileño a no dudarlo él, ¿no? O portugués. Pablo Iglesias, el líder del partido de extrema izquierda Podemos, Unidas Podemos, se llama ahora, lanza esta proclama de defensa a toda la clase trabajadora y por un momento, oyendo su voz, uno pensaría que estamos en la década del 60 o 70, porque el modo en que describe a los trabajadores parece circunscribirlos en la odiosa lucha de clases que él, que ellos, los comunistas, todavía postulan, todavía pregonan. El papel que debe jugar nuestra fuerza política está claro. Estar con los profesionales de la sanidad pública, con los transportistas, con los trabajadores del hogar, con las cajeras, con los reponedores, con los agricultores y ganaderos, con el conjunto de la clase trabajadora, los sindicatos, los autónomos, los sindicatos de inquilinos, las plataformas de afectados por la hipoteca, los pequeños y los medianos empresarios, para empujar juntos esos consensos de reconstrucción de lo común. Y los que estamos en el gobierno tenemos que seguir trabajando para que la salida de esta crisis se haga protegiendo a la gente y poniendo por delante el interés general, que es el interés de España. Ahora, solo incluye en la lista de sus defendidos a los pequeños y medianos empresarios. ¿Y los grandes empresarios, señor Iglesias? Recuerde usted que los grandes empresarios son los que más empleo dan, los que más impuestos pagan. De manera que no debería usted soterradamente declararles la guerra, ¿no? Porque usted está dividiendo al mundo entre todas aquellas actividades que ha nombrado y los grandes empresarios. Los grandes empresarios no merecen su defensa o su simpatía. Y bien se puede estar en lo razonable con la clase trabajadora, desear lo mejor para ella, lo que es justo para ella, y con los empresarios, incluyendo a los grandes empresarios, que son los que más impuestos pagan y los que más trabajo dan. Luego, y esta es una gran noticia, Messi, que es un genio y que por suerte no se ha enfermado del virus, regresa a practicar. ¿Cuándo va a volver, por el amor de Dios, la Liga Española? ¿Cuándo va a volver la Champions? Lionel Messi, el capitán del seleccionado de fútbol argentino, completó este viernes su primera práctica en el Barcelona en una sesión que duró 1 hora y media. La primera luego de haberse sometido hace 48 horas a los exámenes médicos y test de coronavirus. Messi se presentó en la ciudad deportiva del Barcelona vestido con ropa de entrenamiento y en un grupo de solo 3 jugadores que incluyó al uruguayo Luis Suárez y al chileno Arturo Vidal. De esta forma se procuró garantizar que tuvieran suficiente espacio para practicar y mantener la distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias. Yo creo que estamos exagerando un poquito con el fútbol, ¿eh? O sea, pensar que se puede jugar al fútbol sin gente en los estadios. ¿Y qué ingresos van a tener los clubes? Si no tienen los ingresos de la taquilla, de la venta, bueno, van a percibir los ingresos marginales de la publicidad, de la televisión, pero ¿les va a alcanzar con eso para pagar los sueldos millonarios que pagan? Me temo que no. Ahora bien, parecería imprudente permitir que las tribunas estén agolpadas, hacinadas, de gente apretujada. Habrá que buscar una manera de permitirle al aficionado, al fanático, ver el juego, quizá con mascarilla o quizá guardando 1 metro de distancia entre uno y otro. No lo sé. Publicidad y regresamos con el coronavirus en París, en Italia, en Alemania y en Rusia. Ya volvemos. Bueno, después de 2 meses largos de confinamiento, de encierro forzoso, en sus casas, los franceses y en particular los parisinos están impacientes por salir a la calle. A punto de cumplir 2 meses de confinamiento, París se prepara para una vuelta a la normalidad que, con sus hospitales aún sometidos a una gran presión, tiene poco de corriente. El regreso a las aulas es sin duda el punto más polémico de las medidas previstas por el gobierno a partir de este 11 de marzo, con clases que recibirán a un máximo de 10 a 15 alumnos y que acogerán de forma prioritaria a los hijos de trabajadores que deben reincorporarse imperativamente a sus puestos. El Ayuntamiento de París ha optado por que la reincorporación de los niños a sus centros se retrase hasta el 14 y que los 3 días previos sean para prepararla con el personal. Así era París el viernes 13 de marzo de este año,
la última tarde y noche de libertad antes de la odiosa cuarentena que no tiene cuándo terminar. Del viernes 13 de marzo, despreocupados, todavía se celebraban casamientos en público, había tráfico en las calles y París era todavía una fiesta. Los turistas disfrutaban de la ciudad y nadie podía presagiar que la pesadilla se agazapaba detrás de la esquina. En Italia, aquellos que viven del turismo, que son muchos, se preguntan ¿y cuándo volverán los turistas a las playas y a los restaurantes, a las cafeterías, a los bares? En Italia, en cambio, aún no hay instrucciones claras sobre cómo y cuándo reabrirán las playas tras 2 meses de cuarentena. La inquietud cunde en el sector turístico. Estamos esperando protocolos, necesitamos saber fechas porque tenemos las manos atadas, no podemos hacer nada. Para empezar a trabajar tenemos que saber lo que hay que hacer y eso lo antes posible. Aunque la mayoría de tiendas y restaurantes permanecen cerrados en las ciudades costeras, en algunos puntos se permite el acceso al mar para la práctica de deportes como el kitesurf, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad. En Alemania, una jovencita, en Berlín más exactamente, vuelve a clases y usa una bicicleta muy juiciosamente. Chantal es una alumna aplicada y hoy por fin puede regresar a su colegio en Berlín. Tras 4 semanas de clases online desde su casa, hoy va en bicicleta al instituto donde se reencontrará con sus profesores y compañeros. Estoy un poco nerviosa por cómo serán las cosas, pero más que nada tengo muchas ganas de volver. Se reunirá con sus compañeros, pero no con todos. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, Alemania ha implementado estrictas reglas de higiene. Las mascarillas solo pueden quitarse dentro del aula y solo se permite un número reducido de alumnos en un salón. Con 187.000 casos confirmados de coronavirus, 187.000, Rusia es ya el 5º país del mundo con más casos de coronavirus. Ha superado a Francia y Alemania esta semana. Y sigue subiendo, y al ritmo acelerado en que sube, no me sorprendería que en una semana haya superado también a Gran Bretaña y a Italia en número de casos confirmados. Extrañamente, Rusia solo admite 1.700 muertos por coronavirus, lo que resulta bastante difícil de creer, ¿no? Rusia sigue el camino inverso del resto de Europa. Aquí los casos de coronavirus se están disparando con una cifra récord de 11.000 nuevos contagios en un solo día. Es el 5º país por número de afectados, aunque la cifra oficial de muertos es de solo 1.625, un porcentaje insólitamente bajo en comparación con el resto del mundo, que las autoridades atribuyen a las medidas tomadas. Según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, los estudios y modelos matemáticos señalan que la cifra real de contagios en la capital es de aproximadamente 250.000 personas, en torno al 2% de su población, aunque por el momento solo hay 6.700 confirmados. No, yo creo que los números en Rusia están, por supuesto, maquillados, como en la China comunista, ¿no? O sea, que Rusia diga 1.700 muertos con 187.000. Nada. Generalmente, vamos a decir que fuera el 3%. Bueno, 187.000. Rusia debería tener, no sé, alrededor de 8.000, como Alemania, 9.000 muertes. Poco más, poco menos. No les creo. Australia, bueno, Australia está en la lista de países que habrían derrotado el coronavirus según el Washington Post, junto con Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Alemania, República Checa. Australia solo registra 97 muertos por coronavirus y a ellos sí les creo. Y ya ellos están reabriéndolo todo. Australia will ease social distancing measures in place to slow the spread of the coronavirus in a 3-step process, with the aim to remove all curbs by July. Prime Minister Scott Morrison warned on Friday that caution is key and that there will likely be setbacks. Today, National Cabinet agreed a 3-step plan and a national framework
to achieve a COVID-safe economy and society. And it is our goal to move through all of these steps to achieve that COVID-safe economy in July of this year. Tenemos que ir brevísimamente a la publicidad y luego el coronavirus en Argentina y en México y en Brasil. No se lo pierdan, ya regresamos. Coronavirus. Fíjense si uno los compara con Brasil. Brasil tiene ya 10.000 fallecidos por coronavirus. 10.000. En Argentina no llegan a 300. Son 293 a esta hora de la noche. O sea que las cifras acompañan al gobierno peronista de Fernández. Espero que las cifras reflejen la realidad, ¿no? Espero que la Argentina esté haciendo tantos exámenes como sean necesarios. Esto no lo tengo tan claro. No sé cuántas pruebas de coronavirus se han hecho en Argentina. Pero el universo de contagiados en Brasil es 30 veces más que en la Argentina, 30 veces más. Y el universo de fallecidos es también más o menos 30 veces más. Es una disparidad llamativa, ¿no? Yo sé que en Brasil hay más de 200 millones de habitantes, en Argentina son 40 y pico millones, pero igual, ¿no? Los números son buenos para la Argentina. En un asilo de ancianos en Buenos Aires descubren que 25 de ellos estarían infectados del virus. Movilización en un asilo de Buenos Aires por un brote del nuevo coronavirus. Unos 25 ancianos fueron trasladados el jueves a distintos hospitales luego de que se detectara que están contagiados de COVID-19, aunque están asintomáticos. Nosotros testeamos a todos los residentes y 25 han dado positivo y 5 personas del equipo asistencial también. Los restantes 15 residentes también serían llevados para ser sometidos al test de coronavirus y atendidos en institutos privados según sus respectivos seguros de salud. Bueno, en la Argentina ya la gente había protestado ruidosamente mediante cacerolazos por la absurda, injusta decisión de liberar a centenares de presos, muchos de ellos altamente peligrosos, en tiempos de coronavirus. O sea, con el deleznable argumento de que esos presos, muchos de ellos sumamente peligrosos, podían contagiarse de la enfermedad si continuaban en prisión. Y por eso se los liberó. Ahora la gente ha vuelto a golpear las cacerolas en protesta por una cuarentena que muchas personas, muchos ciudadanos consideran que ya viene siendo excesivamente larga y que además impide o prohíbe a mucha gente salir a trabajar. Cacerolada en Buenos Aires para protestar contra el confinamiento que ya dura 7 semanas. Desde balcones, ventanas o a pie de calle, miles de argentinos mostraron su descontento con el gobierno y sus medidas que creen ejercen un control excesivo sobre los ciudadanos. Es mejor morir de pie que de rodillas, entonces yo voy a salir a defender mi país, porque un país sin libertad no es país. Somos corderos, somos esclavos. No, libertad. ¡Qué lindo! Me uno a esa señora. Extraordinario, extraordinario. Los ciudadanos no deberían ser despojados de su libertad para que el gobierno, como una nana o nodriza, les cuide la salud, como si los ciudadanos fuesen niños inimputables, incapaces de cuidar ellos mismos su propia salud. A mí me parece que el gobierno argentino ha avanzado demasiado sobre las libertades personales y le ha hecho un daño incalculable a la economía sobre pretexto de salvar a los argentinos del virus. ¿Los ha salvado realmente? Puede que no. Puede que cuando la cuarentena se termine, los argentinos tengan que salir a trabajar para subsistir y el virus continúe allí como una amenaza para todos. Una amenaza a la que hay que saber adaptarse inteligentemente sin escondernos todos en los roperos de nuestras casas. Y luego está la izquierda. La izquierda argentina, como se sabe, habita el vasto territorio, el vasto páramo de la insensatez, del delirio, de la fiebre, de la alucinación. Pertenecen a la república de la irracionalidad. Y en tiempos en los que se supone
salir a la calle es jugarse la vida, la izquierda argentina, el polo obrero, organiza estas extravagantes, delirantes manifestaciones cerca del obelisco. La pandemia ha dejado ya en Argentina 282 muertos y cerca de 5.400 positivos confirmados, además de hundir más si cabe su maltrecha economía. El país sudamericano lleva en recesión 2 años. En ese tiempo, el endeudamiento del Estado se ha disparado desde el 57 al 90% del Producto Interior Bruto. Más de un tercio de sus 44 millones de habitantes viven en la pobreza. Macri estará pensando de lo que me salvé, de lo que me libré. ¿Ah? Y el Fondo Monetario estará pensando, la Argentina no nos va a pagar en 300 años. Y los tenedores de bonos argentinos estarán pensando, ¿qué diablos pensábamos cuando confiamos en que la Argentina era un deudor confiable que nos iba a pagar puntualmente? Bueno, el país, como siempre, al borde del abismo, y los políticos, como siempre, diciendo, es hora de dar un paso adelante. Argentina ha completado su 7ª semana de confinamiento. La mayoría de los negocios siguen clausurados a cal y canto. El cierre del país ha contribuido a ralentizar el número de contagiados contabilizados, que se sitúan en poco más de 5.000, una cifra mucho menor que Chile, Perú o Brasil. La gestión de la crisis del coronavirus por parte del presidente Alberto Fernández le ha favorecido en las encuestas, reforzando así su influencia política mientras se enfrenta a los acreedores. Sin embargo, no todos los argentinos están de acuerdo con sus medidas. Casi a diario se produce algún tipo de protesta. Muchos temen que el costo económico arrastre aún más a la maltrecha economía argentina. Según señalan algunos analistas, el virus solo ha dado un pequeño respiro al gobierno ante los múltiples problemas sin resolver. Múltiples, infinitos. Digamos, encerrar a la gente en su casa es fácil, ¿no? Ahora, producir, vender, exportar, crear riqueza, eso es más difícil. Pagar las deudas, eso es más difícil. Pero claro, encerrar a la gente en la casa, eso lo hace cualquiera, ¿no? En Río de Janeiro, los hospitales están desbordados, colapsados. El coronavirus avanza cada día con más fuerza en Río de Janeiro, donde los hospitales se encuentran en colapso con centenares de pacientes que esperan atención. Hasta ahora, Río solo ha implementado el 46% del plan de contingencia, mientras que clínicas y centros de salud padecen por falta de equipos y escasez de médicos, y sus corredores permanecen copados de pacientes a la espera de atención. La COVID azota con más fuerza las favelas, donde habitan los más pobres, muchos de los cuales fallecen en la fila de espera por una unidad de terapia intensiva, explica Alessandra Rocha, subcoordinadora de salud de la ciudad de Río. Muchas personas están muriendo en la misma fila. Los médicos no alcanzan a pensar, voy a dejarlas vivir o morir, ya que ni siquiera llegaron a ser consideradas para un cupo de una cama de la unidad. Estas personas están muriendo esperando ese cupo. El extravagante, hilarante, debo decir, hilarante, presidente mexicano López Obrador ya no sabe qué hacer con el avión que compró su predecesor Peña Nieto. Dice que ha recibido una oferta para comprar el avión de alguien, no dice de quién, pero él dice que prefiere rifarlo todavía. Hay una oferta de compra, pero de todas maneras el avión se va a rifar y queremos hacerlo el 15 de septiembre. También les puedo informar que ya terminó su periodo de pruebas el avión, lo volaron antier y no tuvo ninguna falla. Ya están posibilidades de regresar, pero como hay una oferta de compra, se va a dejar unos días para ver si se concreta la venta. A ver, ¿usted entendió? Yo no, ¿eh? O sea, ¿usted entendió si lo van a rifar o lo van a vender? ¿O lo van a rifar si no lo pueden vender? O sea, ¿qué quiere López Obrador? ¿Rifarlo o venderlo? No está claro, ¿no es cierto? No está claro. Es el Chavo del Ocho. Es el Chapulín Colorado. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. No hay cerveza en México. En 50 años que su familia tiene con esta tiendita de abarrotes, doña Isabel Martínez jamás había visto esto. Las hieleras vacías
sin nada de cerveza. En su negocio de la Colonia Independencia en Monterrey se vive lo mismo que en casi todos los establecimientos comerciales, la sequía de cerveza. No, pues ya tienen rato que no nos están trayendo pedidos. Fue lo último, creo que la primera semana de abril fue la última y ya no nos trajeron nada. ¿No ha habido una caída en las ventas? Ah, no, así no. Histórico. Exactamente. ¿Y ahora? ¿Y el Día de la Madre? Bueno, el yate impresionante de un billonario ruso se pasea por las costas de Chile, pero nadie quiere recibirlos. No los envidio. A mí, tierra firme. Bueno, el aeropuerto de Atlanta está afantasmado. You can tell how the airline industry is doing these days by what you hear. That sound, just the wind, catching the fan blades inside an engine. You're hearing this instead of the roar of takeoffs and landings at Atlanta's big airport, the world's busiest. Here, you can also see how the airlines are doing. Planes lounging in the grass, or it just seems that way. This Atlanta runway closed, now a parking lot for some of Delta's fleet. The U.S. airline industry is flying on empty. Empty airports, empty terminal trains, empty rows on nearly empty planes. Airlines burning through cash as coronavirus keeps people away. Ya regresamos. En vísperas del Día de las Madres, vuelven las flores a Los Ángeles. I don't know if you can have a Mother's Day without flowers. That would have been really, really sad. I own Dandelion Ranch, a flower design studio in Los Angeles. We've been in business for 19 years. We do everything, weddings, events, but we, of course, not in the last 2 months. Galas canceled, weddings canceled, all restaurants closing, of course, everything shut down here. Feliz Día de las Madres. Que pasen un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Gracias por hoy. Buenas noches. Seguimos el lunes.